Un día, miércoles 10 de abril del año de 1912, saliendo de un puerto en Inglaterra, zarpó con rumbo a Nueva York una costosa y lujosa embarcación como nunca antes se había construido otra en la historia de la navegación. Esa embarcación se llamó el Titanic. Y aunque antes de que aquella gigantesca embarcación se introdujera a las heladas aguas del Atlántico, se dijera que el Titanic era una embarcación que ni Dios podía hundirla, 4 días después de su salida, a las 11:40 del día, domingo 14 de abril, un trozo de hielo flotando en las aguas del mar rompió uno de los costados del gigantesco barco, produciendo su inevitable y total hundimiento a las 2:20 de la mañana del día lunes 15 de abril, produciendo como saldo la muerte de 1.500 personas de un total de 2.224 pasajeros que llevaba aquel barco. Mientras aquella gigantesca estructura de metal se hundía lentamente en las aguas del mar, dos hechos insólitos se produjeron. Uno, el hecho de que muchas personas se rehusaban a aceptar el anuncio que se les daba acerca de aquella tragedia que se pensó jamás ocurriría. Y el otro hecho es que mientras el hundimiento se producía, la orquesta de la embarcación, integrada por 7 personas, seguía tocando su música a pesar de que eran momentos cruciales para encontrar la manera de salvar sus vidas. Tal parece, mis hermanos, que el acontecimiento del Titanic se está cumpliendo en alguna manera en los días de nuestra generación. Mientras vemos hechos que están ocurriendo, tragedias que están aumentando, muchas personas no quieren creer los avisos que se están dando. Por otra parte, mientras es tiempo de prepararse mayormente en el área espiritual, muchos están descuidando este tiempo precioso de prepararse para el encuentro con el Señor. Hoy día hay muchos expertos en sociología, en política, en economía, en naturaleza, que están viendo una serie de acontecimientos acercarse de una manera asombrosamente rápida y que están haciendo mucho daño a la humanidad. Es por eso que existe esta pregunta: ¿está nuestra generación próxima a experimentar eventos aún más dramáticos de los que ya estamos viviendo? El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús nos dijo: habrá indicaciones de la llegada de esos acontecimientos drásticos que vendrán a la humanidad y que serán previos a mi regreso, dice Jesús. Ahora, recordemos, hermanos, que la venida de Jesús para la iglesia nunca es motivo de tristeza, es motivo de alegría, es motivo de celebrar. Es para el impío, para el que no está preparado, al que tiene una mente materialista, para él es preocupación, porque está temiendo perder sus posesiones, está temiendo perder los placeres que los que está viviendo. Así es que Jesús advierte acá que cuando se den las señales que él presentó a sus discípulos, esa sería indicación de que el tiempo de su venida estaría muy cerca. Hay, hermanos, hoy día no solamente predicadores que están hablando de estas cosas, gente no cristiana, gente de ciencia muy respetada a nivel social, porque son los científicos de nuestros días que están hablando de estas posibilidades. Un ejemplo de ello lo constituyen los que se les llama los miembros del boletín de científicos de energía atómica. Esta es una organización muy seria, es una asociación de científicos, y ellos crearon lo que ellos le llamaron el reloj del apocalipsis. Y noten que son impíos, no son cristianos, están usando las palabras que los cristianos deberían estar usando y que no se están usando en muchas iglesias hoy día. Entonces ellos crearon lo que se le llamó el reloj del apocalipsis, también conocido como el reloj del juicio final, y ellos hicieron el simbolismo tomado de la Biblia de a la medianoche vino el esposo. Y entonces ellos crearon este sistema donde pusieron un reloj con 5 minutos previo para las 12 de la medianoche,
para indicar que si las agujas marcaban la medianoche, era el tiempo de un cataclismo. Entonces ellos han estado moviendo las agujas de este reloj un poco hacia atrás, un poco hacia adelante, dependiendo de la gravedad de los problemas. Hace poco, en enero, ellos se pronunciaron y dijeron que tuvieron que mover las agujas del reloj 2 minutos hacia adelante, dejando el reloj 3 minutos para la medianoche, para indicarnos que la posibilidad de una guerra nuclear hoy día es muy alta, para indicarnos que las probabilidades de que las catástrofes naturales sigan aumentando y cobrando las vidas de muchas personas va en aumento, y que hay que hacer algo para tratar de evitar estas cosas. Esta noticia ha sido registrada en muchos idiomas. Es un problema no solamente de un país, no solo de un continente, es un problema mundial. El clima está afectando a todas las naciones. Si hay una guerra nuclear, va a afectar a todas las naciones. Así es que la misma noticia ellos la han traducido y se ha compartido al mundo como una voz de alerta. Ahora, nosotros tenemos la palabra profética, que es la que nos dice qué es lo que tenemos que esperar, qué es lo que tenemos que conocer. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. Esta palabra es más segura que cualquier otra, sea un hombre de ciencia, sea un sociólogo, sea un político. Palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Qué hermoso! Nosotros hoy vivimos en un ambiente de oscuridad social, moral, espiritual. Pero sabemos, hermanos, que esto va a terminar. Viene el día, viene el amanecer cuando Cristo viene y hará nuevas todas las cosas. Motivo de celebración para la iglesia, motivo de regocijo, pero motivo de tristeza para aquellos que no estén preparados. El apóstol Pablo, por su parte, en 1 Tesalonicenses 5:20 dice: no menospreciéis las profecías. Porque muchos hoy día están diciendo estos predicadores de profecía solamente sirven para alarmar, eso no se debe de enseñar, hay que enseñar a la gente cosas que lo hagan sentir bien. Hermanos, no se puede ignorar la realidad que se está viviendo. No se puede ignorar los juicios que Dios anticipó que vendrían por causa del pecado de la humanidad. Si vemos la humanidad incrementando su pecado, entonces tenemos que esperar que los juicios de Dios se incrementen y vengan con más severidad. Por eso el apóstol Pablo advierte: no menosprecies las profecías, porque hoy día se acusa a los predicadores de profecía como alarmistas, como amarillistas, como negativos, como gente que nadie quiere oír, cuando debería de ser todo lo contrario. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:14: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, tenemos que esperarlas, tenemos que estar esperándolas. Mientras estamos en la espera, dice: procurad con diligencia ser hallado por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. ¡Qué hermoso, hermano! Esa es la manera que tenemos que vivir la vida, esperando a Jesús en su regreso. Vivir en santidad, en una forma irreprensible y tener paz. ¡Qué hermoso es cuando la iglesia rebosa de paz! Amén. ¡Qué hermoso es cuando estamos unidos! Cuando nos amamos, cuando nos sonreímos sinceramente, cuando deseamos vernos, cuando nos hace falta vernos. Amén. Esa debe ser la iglesia de Cristo. Mientras Él viene, ese es el ambiente que tiene que prevalecer en la iglesia. Pero el apóstol Pedro ahí remarca: hay que estar a la espera de las cosas que Dios ha dicho que van a acontecer. Quiero compartirles algunas de las evidencias irrefutables que nos muestran que el regreso de Cristo está a las puertas, está muy cercano. Y vamos a considerarlas rápidamente, no solamente porque hayan 10, sino hay muchas más, pero vamos a hablar de las 10 más destacadas de las que están en esta lista. Evidencia número 1, la evidencia que nos dan los desastres naturales de carácter extremo que se están produciendo. La Biblia nos habla de que Dios usaría la naturaleza para castigar a la humanidad. Hermano, Dios creó al ser humano y lo puso en una creación hermosa que Dios hizo, equilibrada y perfecta. Pero cuando el humano pecó, entonces la naturaleza se volvió en nuestra contra. Y en la medida que la humanidad peca, Dios usará más la naturaleza para castigar a la humanidad por su pecado. Hoy día tenemos un clima extremo que está castigando a la humanidad por medio de los terremotos. Siempre ha habido terremotos. No vamos a decir que estamos hablando de algo nuevo. La diferencia entre los terremotos de nuestros tiempos es que están aumentando en frecuencia, la frecuencia con que ellos se producen. Están aumentando en intensidad, la intensidad de los terremotos que se están dando en nuestros tiempos.
Jesús advirtió de la llegada de estas cosas, Mateo 24, 7 al 8, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será a principio de dolores. Así que nos está diciendo que estas cosas vendrán, pero esto es solamente el inicio. Ahora, dos de los terremotos de mayor intensidad que han acontecido en nuestra generación son el de Chile del 2010 y el de Japón del 2011. Terremotos devastadores que han conmovido y han sorprendido a los sismólogos y que nos están advirtiendo que van a venir sismos de la misma intensidad o mayor en un periodo de tiempo muy cercano. Quiero darles aquí rápidamente una lista de los 10 terremotos más destructivos desde que se empezaron a hacer los registros en el año de 1900. El 13 de enero del año de 1906, un terremoto de 8.8 en el Ecuador. Abril 1 del 46, 8.6 en Alaska. Agosto del 15 de 1950, 8.6 India y China. Noviembre 4 de 1952, de 9 grados en Rusia. Mayo 22 del año 60, 9.5 en Chile. Marzo 28, 1964, 9.2 de Alaska. Febrero 4, 1965, 8.7 de Alaska. Noten, hermano, estamos muy cerca de Alaska y Alaska es una zona muy sísmica. Por eso es que se espera el Big Bang en California, en toda la costa pacífica, y nosotros estamos en la misma dirección. Así es que esta región, que hoy día está muy tranquila y pacífica, tiene que estar advertida que algo tremendo puede ocurrir. Diciembre 26, 2004, el terremoto de Indonesia frente a las costas de Sumatra de 9.1 grados, en el cual murieron 1/4 de personas. El terremoto del 27 de febrero del 2010 de 8.8 de Chile y el de marzo 11 del 2011 de 8.9 de Japón. Quiero decirles, hermanos, que en un periodo de 100 años, 10 terremotos de 8 grados o más, dicen los sismólogos, eso es alarmante. Porque estos se están dando a promedio de cada 10 años. Pero anteriormente los terremotos grandes, de gran intensidad, se daban a escalas de cada 100 años, o 50 años, o 200 años, pero hoy día la frecuencia con que ellos se están dando es realmente alarmante. Otra forma en que el clima extremo está castigando a la humanidad y va en aumento, y la profecía advierte de esto, es sobre el calor extremo a nivel mundial. Esta profecía está dada por Juan en Apocalipsis 16, 8 al 9. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Hermanos, la profecía dice que el calor va a aumentar su temperatura en nuestro planeta y va a ser tan fuerte el calor que la gente va a maldecir a Dios. Van a maldecir a Dios, literalmente. Así es que ni aún en caso de una tragedia grande se van a arrepentir. Oh, amados hermanos, este juicio se está acercando. El año 2014 es el año más caliente en toda la historia de los registros. Y este mes de febrero de 2015 ha sido el febrero más caliente en muchos años. Y hoy día, hermanos, las temperaturas que se están dando en muchas partes del mundo son asombrosas. En México, en diferentes estados del estado mexicano, están teniendo temperaturas de 45, 47, hasta de 50 grados. Han tenido que cambiar horarios de trabajo. Se dice que los que trabajan, por ejemplo, en panaderías no pueden hacer su trabajo en el día por el calor afuera más el calor de los hornos, entonces tienen que cambiar sus horarios. Es una situación tan grave que está afectando la vida laboral en muchas partes. Y ya no se diga las enfermedades de cáncer que está produciendo el aumento de la temperatura en el mundo. Se culpa del aumento de la temperatura en el planeta a la actividad solar que ha aumentado. Se dice que las llamaradas solares son cada vez más grandes, cada vez más poderosas, y ese es uno de los factores que está aumentando la temperatura del planeta. Se dice que otra explicación es la contaminación por causa de las fábricas, el dióxido de carbono también de los automóviles, y otra de las razones que está causando el aumento de la temperatura es el despale, la desforestación. Pero independiente de cuáles sean las explicaciones humanas que se den, el hecho es que hoy día la humanidad está experimentando este problema que fue profetizado 2000 años antes. Así que, hermanos, podemos ver que estamos viviendo el principio de algo peor que se acerca. Otra manera en que el clima extremo está castigando a la humanidad, y es señal de que viene pronto una
nueva época para la humanidad es el aumento de la temperatura que está causando poderosas tormentas, huracanes, lluvias torrenciales que están haciendo mucho daño a la humanidad. Hemos visto hoy día los huracanes cómo pueden destruir ciudades completas, o inundaciones por lluvia intensa en ciudades que quedan completamente cubiertas por las aguas. Es un caso dramático lo que hoy se está viviendo como nunca antes se había visto. Otro de los efectos de la naturaleza en contra del hombre es el fenómeno opuesto, las sequías extremas. Están haciendo mucho daño a la economía del mundo, están haciendo mucho daño a muchos tipos de formas laborales. En Amós 4:7 dice la profecía: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Hermanos, esta es una profecía de juicio, en que Dios castigaría a la humanidad por su pecado, quitando el agua o enviando demasiada agua. En California tienen 4 años de estar sufriendo una sequía severa. Es tan grande la sequía en California que se dice que solamente hay reserva de agua para 1 año. Es alarmante, ni siquiera hay suficiente agua subterránea para sacarla y poder abastecer a las poblaciones. Quiero que vean, pongan atención ahí estas 2 fotos. Estas fotos son tomadas en California. Es de un río y un lago que se ha secado. La primera foto es del año 2011. La segunda foto es reciente, del año 2015. Prácticamente está ya en su fase final este lago. Evidencia de la sequía severa que están viviendo los californianos, pero el problema no solamente es California, sino también en Colombia, en Argentina, en Brasil mismo, que es donde está el pulmón del planeta con sus grandes bosques. Aún ellos mismos están experimentando este problema. Pero otro evento del clima extremo es el granizo gigante, profecía también dicha por el apóstol Juan, Apocalipsis 16:21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hermanos, las granizadas que hoy día se están dando son granizadas récord, cosas que antes no se habían visto. Y según los pronósticos, esto va a ir en aumento de una manera severa. Pero una vez más, estas cosas están ocurriendo como juicio divino, porque la humanidad hoy día cada vez se aleja más de Dios. El otro extremo de la sequía son las nevadas sin precedentes. Este año en Boston recibieron 2 metros de nieve, cantidades sorprendentemente grandes que hicieron mucho daño no solamente a la economía de las familias, sino a la economía de la ciudad misma. Evidencia número 2, otro fenómeno que se está dando y que también es profetizado en la Biblia que acontecería al final de los tiempos: la muerte masiva de animales. Hay quienes le han llamado a esto el apocalipsis de los animales. Hoy día vemos cumplirse la profecía de Sofonías 1:3 que dice: destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Hermanos, las muertes masivas de aves están ocurriendo en todas partes del mundo. Es un fenómeno inexplicable, se buscan explicaciones pero no son convincentes. Profecía cumpliéndose delante de nuestros ojos. Tenemos el caso de las muertes de peces en lagos, en ríos. La profecía de Oseas 4:3 dice: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Hermanos, es sorprendente cómo esta fuente de alimentos se nos está yendo de las manos. Son toneladas, son millones de peces que están muriendo en muchas partes del mundo, y por supuesto va a tener su consecuencia en los precios de los productos provenientes del mar, porque es un fenómeno que se está dando a gran escala. Apocalipsis 8:9 dice: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Se han encontrado focas, leones marinos, delfines, ballenas, varados, muertos en grandes cantidades en muchas partes. Esta es una foto también sorprendente, fue tomada en África. Pueden ver la magnitud del problema tan severo, y mucha gente ni siquiera sabe que esto está sucediendo. Porque hoy día la humanidad está entretenida, los jóvenes están en sus teléfonos celulares texteando y hablando todo el tiempo, no hay tiempo para la noticia.
Los adultos están ocupados en sus trabajos, luego llegan a casa, en el deporte, en la pornografía y en toda la basura que la sociedad ofrece, y no se dan cuenta de las cosas que están ocurriendo a su alrededor. Otro fenómeno es la muerte de abejas. Están muriendo millones de abejas en el mundo entero, y el problema más grave de esto es que las abejas son las que polinizan las plantas para que se produzcan muchos cultivos, y al bajar el número de ellas, entonces los cultivos están disminuyendo. Hay muchos finqueros que están teniendo producciones muy bajas porque ha habido ya una muerte masiva de abejas que está haciendo mucho daño a los campos. Evidencia número 3 que nos habla de que estamos en los últimos tiempos, la crisis alimentaria mundial. Apocalipsis 6, del 5 al 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Profecía sobre una escasez de alimentos severa a nivel mundial. Hoy día, hermanos, vemos que los alimentos están aumentando de precio, están bajando de calidad. Es un problema muy serio, el costo de ellos es tan alto que hay familias que no lo pueden pagar. Aquí mismo en Canadá hay niños que se van a las escuelas sin desayunar porque la familia no tenía dinero para preparar el desayuno de sus niños. En los Estados Unidos muchos niños van a la escuela desayunados porque los padres han conseguido bonos del gobierno para darles de comer. Pero aún así muchos de ellos van a las escuelas sin tener que comer. El Apocalipsis habla de un juicio apocalíptico, habla ahí de una balanza para indicar razonamiento, y habla del valor de 2 libras de trigo por un denario, que era el salario de un campesino al día, de manera que si el salario de un día solamente sirve para comprar 2 libras de trigo, eso nos muestra cuán costosos se van a poner los alimentos en el futuro. Los precios internacionales de muchos productos agropecuarios se han incrementado significativamente. El precio de la leche, carne, maíz, arroz, trigo, soya, aceite, cacao, etc., en muchas partes están muy caros. Lo que antes parecía una lejana posibilidad para muchos países, hoy se erige como una peligrosa realidad en muchos de ellos. Inflación de alimentos, alimentos prohibitivamente caros o incluso estantes desabastecidos. Hermano, esto es algo que está aconteciendo en nuestros días. Egipto, que ha sido una región fértil y que ha servido como fuente de alimentación para países árabes, Egipto está sufriendo una sequía tremenda y están más bien en Egipto comprando alimentos. Antes ellos vendían alimentos, hoy día están comprando alimentos. Evidencia número 4, las enfermedades pandémicas. Las enfermedades pandémicas son aquellas que trascienden las fronteras, ¿no? Son más que una epidemia. El juicio está anunciado en Apocalipsis 6, 7 al 8, cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira, miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La palabra ahí, mortandad, es epidemia, es peste. Y aquí se nos está diciendo que pestes causarían la muerte de miles y de millones de personas en un futuro. Hoy día es algo que estamos viendo cómo las epidemias se están extendiendo y están causando muchas muertes a nivel mundial. Algunas de las enfermedades más mortíferas que han alcanzado ese nivel de pandemias son, por ejemplo, la malaria, que en el año 2010 mató a 1.2 millones de personas. La tosferina, cada año la contraen 48.5 millones de personas, de las cuales mueren 295.000 al año. El cólera es una enfermedad que la contraen al año 5 millones de personas y de las cuales mueren 100.000. La gripe común mata a 250.000 personas al año, o sea, 1/4 de millón de personas. La tuberculosis mató 1.6 millones de personas en el año 2004 y el SIDA mató 2.8 millones de personas en el año 2009. Así que estamos viendo cómo las enfermedades se están volviendo un problema grave en el mundo. Ya no hay capacidad para controlarlo prácticamente y el problema está avanzando. Una vez más, cumplimiento profético de algo que se nos dijo hace 2000 años. Evidencia número 5, que nos indica que el pronto retorno de Cristo puede ocurrir más rápido de lo que imaginamos.
el surgimiento de Israel y su rechazo por parte de las naciones. Israel, hermanos, estuvo fuera de la tierra de Palestina casi por 2000 años. Recuerden ustedes que fueron expulsados, fueron esparcidos en el año 70 por el emperador Tito, el emperador romano, y estuvieron lejos de su tierra y ellos añoraban regresar. Había una promesa así que decía que ellos volverían a la tierra. Y la promesa de Isaías 66, 8 al 9 se cumplió en el 14 de mayo de 1948. Déjenme compartirle aquí la profecía de Isaías. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Aquí se profetizó el nacimiento de Israel en un solo día, como nación, cosa que nunca antes ha acontecido. Hermanos, sorprendentemente eso ocurrió entonces el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se declaró como nación en Tel Aviv. Fue un acontecimiento que sorprendió al mundo. Primero, por supuesto, las Naciones Unidas se dieron cuenta que había que permitirle a Israel volver a su tierra, y es por eso que finalmente, después de algunas gestiones hechas por las Naciones Unidas, finalmente Israel surge nuevamente como nación. Fue algo totalmente asombroso. Desde entonces, el retorno de los judíos de Israel se está aumentando considerablemente, cumpliéndose otra profecía dada por Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Profecía para el final de los tiempos que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Sin embargo, la existencia de la joven nación de Israel hoy día está amenazada. Y esto va a llevar al cumplimiento de otra profecía, pero esta profecía para Israel no es buena, no es agradable, pero se va a cumplir. Salmo 83 dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, han dicho: venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Estas son malas noticias para Israel, pero una vez más son evidencias como Satanás, usando a los hombres, han querido destruir a esta nación, porque es la nación que Dios usa para avanzar su proyecto, y de Israel salió la iglesia. Así que, amados hermanos, esta intención satánica, usando gobernantes, está tratando de crear las condiciones para desaparecer a la nación de Israel. Hoy día sabemos que Irán ha dicho públicamente y repetidas veces que Israel es un cáncer, es un tumor que tiene que ser erradicado. Lo están repitiendo una y otra vez. Pero el problema es que lo que Irán está diciendo ha encontrado eco en otras naciones, y no solamente árabes, de manera que Israel como nación, aunque ha surgido de nuevo, está bajo amenaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho: el acuerdo con Irán amenaza la supervivencia de Israel. Es una realidad existente, pero de acuerdo a la profecía no va a ocurrir. Sin embargo, las intenciones están ahí. Esto también lleva al cumplimiento de otra profecía dada por el profeta Zacarías, capítulo 12, versículos 12 al 13. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hoy día, hermanos, los países se están poniendo de acuerdo para despojar a Israel de sus tierras, para que Israel entregue sus tierras a los árabes, y al aumentar la presencia árabe en Israel, entonces la amenaza de destruir a Israel aumenta. Pero por supuesto la profecía no se va a cumplir, pero la intención se está tratando de llevar a cabo. El primer ministro dijo: Israel hará frente a su aislamiento internacional este año. Hoy día las posibilidades de que Israel sea atacado por coalición de naciones es muy alta. Y Israel sabe que se han quedado solos, porque sus aliados históricos le están dando la espalda, incluyendo los mismos Estados Unidos, que han sido aliados históricos de Israel. El pueblo judío también, aunque está en el exilio, los que todavía están en el exilio están bajo amenaza, cumpliéndose otra profecía ahí, Jeremías 30,
Versículo 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Así es que la angustia es no solamente para los que están en la tierra que antiguamente, desde que tiempos antiguos han poseído, sino aún aquellos que aún no han retornado, están bajo sufrimientos grandes. Hemos escuchado noticias como lo que ocurrió en Francia. La comunidad judía fue enlutada por la masacre que se produjo ahí, pero esto está ocurriendo en otras ciudades, en Bélgica, en otras ciudades europeas, y los judíos saben que en cualquier parte del mundo ya no se sienten seguros como antes se sentían. Evidencia número 6. Los conflictos armados que preparan a las naciones para la batalla de Armagedón. Hoy día, hermanos, hay muchos conflictos que nos están diciendo que una guerra de mayor proporción se está acercando aceleradamente. La profecía declara en forma precisa cuán mortíferas serán las guerras que se producirán en los años previos al retorno de Cristo a este mundo. Tenemos la profecía de Apocalipsis 6, 3 al 6, cuando abrió el segundo sello y el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Una gran espada indica que es una enorme guerra, de gran proporción, y que la paz se va a perder a nivel mundial, no va a ser guerra regional o local. Apocalipsis 16, 13 al 14 dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, viene al mundo una batalla cual nunca ha habido. Todavía es futura. La iglesia no la va a ver, pero estamos viendo la preparación de ese movimiento armamentista que hoy día es alarmante. Hoy día, como nunca antes en la historia de la humanidad, las armas de guerra que se poseen tienen un poder extremadamente destructivo. Un ejemplo de esto lo constituyen las armas nucleares, de las cuales profetizó Zacarías. Imagínense, Zacarías, viviendo tantos siglos atrás, habló de las armas nucleares. Vea su profecía, capítulo 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Estas son las cosas que producen las armas nucleares. En una batalla, una vez que se detona una arma nuclear, los soldados que estén en ese campo, en el área de alcance de la radiación nuclear, su carne se va a ser consumida, su lengua se va a ser deshecha, y sus ojos mismos, estando aún en pie, o sea, aún antes del cuerpo caer, ya la carne estará deshecha por la gran potencia de la radiación que les va a llegar. Es por eso que las guerras que se producirán previas al retorno de Cristo cobrarán la vida de decenas de millones de personas. Para que tengamos una idea de cuán terribles son las guerras de esa naturaleza, aquí les doy la cifra de cuánta gente murió en la Primera Guerra Mundial. Murieron 10 millones. 21 años después vino la Segunda Guerra